desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Estoy muy contenta de que nos reciban y estar con ustedes este lunes. Soy la psicóloga Isis Salas y bueno, vamos a compartir con ustedes un tema muy importante y que yo creo que muy pertinente, ¿no? Para la época en la que estamos viviendo. Bueno, saludo con mucho cariño a nuestra invitada y a mis compañeros Wilbert y Lizzy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? Hola, Un hola, hola, abrazo. hola a las tres. La verdad es que muy contento de hacer el programa con ustedes tres el día de hoy. Y sí, como dijo Isis, va a ser un tema muy interesante. La semana pasada hablamos acerca del duelo en estos tiempos, estos duelos complicados. Y hoy yo creo que va a ser un programa dedicado a los niños. Y ya Lizzy nos va a presentar a la invitada y de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Pues, hola, ¿qué tal, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100? Te saluda Alicia Ávila, tanatóloga, y el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante porque estamos viviendo la época de COVID y el tema es la ansiedad en los niños en tiempo de COVID. Y para este tema tenemos el honor de contar con una invitada de lujo. Ella es la psicóloga Gladys Barrera. Bienvenida, Gladys. Hola, hola, muchas gracias por invitarme otra vez, estoy muy contenta y bueno, aquí ayudando un poquitito y platicando sobre los niños. Gracias, Gladys. Antes de empezar ya con el tema, voy a leer la frase de la semana que dice de la siguiente manera: los niños nos enseñan que deberíamos aprender a mirar las cosas como si las viéramos por primera vez. Esa es la frase de la semana. ¿Cómo la ven? Súper, es verdad. Es tanta verdad, tanta sabiduría que encierra esa frase. De verdad que me encanta esa frase. Porque ellos tienen como esta capacidad de asombrarse por todo. Y a veces cosas que nosotros no hemos visto porque vamos deprisa o porque las vimos pero se nos olvidó. Es como ellos como si tuvieran una lupa y nos dijeran, mira. Y es como, ¡ah! Es verdad, no me había fijado. Así es. Oye, Gladys, y bueno, para los que nos están viendo, Gladys ya ha estado en el programa, ella fue invitada anteriormente y ella, bueno, es una psicóloga que trabaja con niños, con adolescentes, niños, está especializada en esa área, que yo lo menciono porque es un área muy ajena a la mía. Yo la verdad desde la carrera dije, no niños, ahí trabajé. Sin embargo, ahí trabajé con niños. La verdad es que cuando trabajaba con niños, los niños se emocionaban y todo eso, pero a mí no me emocionaba tanto el trabajar con niños. Y yo sé que Gladys, por las recomendaciones que hemos tenido desde la primera vez que la invitamos al programa, es una psicóloga que, bueno, además de que en algún momento coincidimos en la universidad, está y es apasionada en ese trabajo con niños, y quién mejor que nos acompañe el día de hoy a hablar de este tema, porque es un tema que la verdad, yo creo que a Isis y a Lizzy, que bueno, tienen hijos pequeños también, y así como pequeños, muy pequeños y adolescentes, yo creo que también es bien interesante el saber y conocer cómo están los niños en esta época, ¿no? Y Gladys, yo sé que tú tienes toda la experiencia con niños, con papás y sobre todo en estos meses, cómo lo han vivido, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar a platicar, a preguntar. Isis. Sí, o sea, realmente esta época, ¿no? De confinamiento, pues ha traído consigo mucha ansiedad en los adultos y en los niños también, pero lo viven de una manera diferente. Y bueno, pues, como para contextualizar, Gladys, cómo podríamos identificar la ansiedad en un niño? O sea, ¿qué tendríamos que observar para ver, bueno, mi hijo está ansioso o no, o sea, o es otra cosa, no es ansiedad? Pues mira, hay muchísimas formas de identificarlo, así como en el adulto. Es muy similar a la del adulto.
Pero, por ejemplo, hay mucho alguna regresión, ¿no? Cuando comienzan a hacerse pipí otra vez, o tienen comportamientos así como de más bebé, o pasa mucho que empiezan a morderse demasiado las uñas, ya se empiezan a lastimar las yemitas de los dedos, o se meten mucho los deditos a la boca, empiezan a chupar cosas constantemente, ves que no saben, no se hallan, o hay problemas en el sueño, hay niños, y aunque mucha gente que no cree que haya ansiedad en niños, eso es una realidad. O sea, el niño también tiene ansiedad. Y se puede manifestar de otras formas también, no solo en el sueño, sino también en estas explosiones de emociones donde no saben qué está pasando. Ellos expresan muchas veces que sienten que se ahogan, ¿no? Como esta parte de ataque de ansiedad, donde no puedo respirar, tengo miedo que algo me va a pasar. Se asustan constantemente, están como en este estado de alerta todo el tiempo, volteando a ver todo. Pues es muy similar a la del adulto. La única diferencia, ¿no? Porque aún así el adulto necesita de otra persona muchas de las veces para contenerse y para sentirse bien, el niño lo necesita el doble. Porque pues por etapa de desarrollo, dependiendo de la edad, necesita mucho más el contacto físico, el visual, el acompañamiento. Si de por sí el niño lo necesita porque no tiene las herramientas todavía, cuando sucede esta parte de la ansiedad es muchísimo más importante que los acompañemos y les demos las herramientas. No para que siempre dependan de nosotros, sino para que vayan sabiendo qué hacer y ponerle nombre. Oye, Gladys, yo entiendo que es diferente entonces para un niño, por ejemplo, de 3, 5, 6 años y 11 años, ¿no? O sea, finalmente va a ser diferente la manera en cómo esta ansiedad se puede identificar. Sí. Puede pasar que en un niño de 10 puede de repente sí causarle, no sé, ansiedad ahorita, muchas cosas, y se haga pipí. O sea, sí puede haber esto, definitivamente. No quiero como especificar que hay una edad solamente en donde hay regresiones. Claro. Sin embargo, sí hay cosas como más evidentes, ¿no? Ahorita voy a platicar un poquito en la pandemia qué pasa mucho, ¿no? El lavarse las manos constantemente, también hay niños que no pueden oler ciertas cosas. El cloro ya es algo que les causa repele, o sea, no pueden. Sienten que se lo tragan o que tienen el virus. También se está manifestando mucho a la hora de comer y me encanta que me dicen, es que tengo ansiedad, por eso como, ¿no? Que aparte, no es algo que ellos digan, exactamente. Tengo ansiedad, ¿no? Eso es algo que los papás han dicho, ¿no? Claro. Y bueno, se manifiestan de muchas otras formas, ¿no? Pero los más chiquititos generalmente están como muchísimo más alerta que los más grandes. Pero pues puede haber el caso que también se presenten los mismos síntomas, por así decirlo, en los grandes como en los chiquititos. Oye, Gladys, yo tengo una pregunta aquí sobre esto de cuando hablas de los grandes, de los adultos, etcétera. Esta ansiedad en los niños, que ya dijiste cómo se manifiesta, es aprendida, o sea, los papás también somos los que influenciamos, ¿no? A que ellos se sientan ansiosos, porque realmente siento de que muchas veces los niños son como que muy ecuánimes, muy tranquilos, y al ver el entorno que generamos nosotros, ellos reaccionan y son como esponjitas, van aprendiendo conductas reactivas ante determinadas situaciones, ¿no? Definitivamente. O sea, pues es que lo aprendemos, todos aprendemos, ¿no? Y tenemos neuronas espejo, entonces esas neuronas son como el reflejo. Si yo ahorita bostezo, ustedes probablemente van a bostezar. Si yo de repente me empiezo a reír de la nada, a lo mejor van a pensar cosas diferentes, dirán, esta loca, ¿qué le pasa? Pero también se van a empezar a reír, o al menos una sonrisa les voy a sacar. ¿Por qué? Porque son las neuronas espejo, lo mismo. Los niños van aprendiendo todas clases de conductas. Y si yo constantemente adulto, también eso tiene que ver mucho con cuestiones de apego, ¿no? Hay diferentes tipos de apego y a la hora de hablar de diferentes tipos de apego, la mamá, el papá o el cuidador principal o la figura de apego principal es la que generalmente nos da estos patrones, ¿no? Donde cuando se cae es como ¡qué terrible! Así ¿no? es. No toques eso. O de plano, pasa que ese es un extremo. El otro sería que se cayera, que nada más. Y no pasa nada. Que el niño se angustia porque nadie se preocupa por él. Claro. Y entonces
dice, ¿y aquí quién? ¿Ayuda aquí? ¿O no sabe quién es su figura de apego? Y entonces comienza toda esta parte de ansiedad. Pero definitivamente pues lo ven, ¿no? En las conductas de papás, de todos los que están, muchos dicen ahorita, no, Gladys, es que esto no se presentaba antes de es culpa de la pandemia. Y digo, bueno, se pudo haber detonado más, definitivamente, pero a lo mejor hubieron conductas que se presentaron desde antes y no las pudimos ver, porque estábamos en constante movimiento y en constante prisa, que cuando nos calmamos no sabemos a veces estar en estados de calma y de repente llegan los pensamientos, ¿no? Oye, Gladys, ¿y qué es lo que podemos mencionar de estos, cuáles son estos detonantes de la ansiedad infantil? Pues bueno, puede ser desde pérdidas, cambios en sus rutinas, puede haber, cualquier tipo de duelo, ahora que no pueden socializar, los niños necesitan socializar, de ahí aprenden que también el mundo es seguro y que pueden explorar, sobre todo desde los más chiquititos bebés, ¿no? De los 0 a los 3 años es lo más importante. Pues de muchas otras maneras, o sea, realmente es que ellos puedan comparar o ver que están en un ambiente seguro. O sea, realmente es que el mundo lo vean de una manera segura y que ellos sientan que tienen las herramientas. Por ejemplo, hay niños que antes del inicio de clases, hay unos que ya iniciaron, no presentaban, pero para nada. Y una semana antes o el fin de semana ya estaban, ¿no? Como nerviosos, ansiosos, un tanto inquietos porque es un cambio de rutina. O algo que ellos sienten que no sabe qué es lo que va a pasar. O ante algo como adversidad, todos tenemos esta parte porque nuestro cerebro también nos dice, no conocemos qué es lo que va a venir y nos da miedo. También los miedos, ¿no? Como a veces pasan estos miedos del abandono, también a la oscuridad, ¿no? Cuando los obligamos también a veces a comer o tienen, pues lo que ya dije, ¿no? También el duelo. Claro. Ajá. Oye, y también, perdóname si se me había olvidado, también cuando están en constantes ambientes en la dinámica de casa con muchos gritos, todo es regaño, todo es agresión, eso también dispara los niveles de ansiedad y de cortisol, que eso es como algo que es de los más detonantes, de los químicos cerebrales más detonantes. Oye, y esto es súper importante que dices, Gladys, porque yo creo que esto, para que los papás pues también puedan mirar, ¿no? Y tener esta paciencia y esta, pues ahora sí que darle este acompañamiento a los niños, porque pues también el adulto, como papá, también está viviendo sus situaciones y también las tiene que trabajar, definitivamente. Sí, así es. Y que pareciera que no, ay no, lo traen, lo heredan. Pues sí puede haber factores en donde heredamos, definitivamente, pero se tienen que detonar con algo. Ok. Oye, Gladys, y por ejemplo, esta parte sobre la pandemia, donde los niños pues se han tenido que quedar sin ir a los parques, sin socializar, sin ir a los colegios, y ahorita que están empezando, por ejemplo, las clases en línea, ¿no? A lo mejor también le escuchan mucho a las mamás decir, ahora yo voy a ser la maestra de mi hijo, me tengo que sentar a ver que esté sentado en la computadora, que no se ponga a jugar, que no se duerma, que no se levante, que no sé qué. Híjole, entonces todo eso también son factores en donde se estresan los niños al ver a los papás estresados, a las mamás diciendo los discursos de que no quieren, de que no están listas, de que esto es, no sé, lo que digan, ¿no? Esta parte de que genera la ansiedad infantil por lo de la pandemia, si de seguir así, ¿es pasajero o puede llegar a detonar en una ansiedad crónica, hablando de la parte infantil? Si no se maneja, no se atiende, creo que sí es muy importante que si están viendo que es algo muy constante, que se presenta demasiado, no esperar a que haya un ataque de ansiedad, ¿no? Que mucha gente no sabe que tiene un ataque de ansiedad hasta que escucha que alguien más tú y dice, eso se llama ataque de ansiedad, ¿no? Y creo que no hay que esperarse, hay que estar muy pendientes y pedir ayuda, informarse, porque sí se puede volver algo crónico. O sea, te lo digo porque me ha pasado, ¿no? Que una mamá me contacta al inicio de la pandemia, le doy informes, todo, y cuando ahorita me vuelve a contactar, me dice, es que ya no puede.
O sea, ya le han dado 2 o 3 ataques de ansiedad, ya no quiere dormir sola, no quiere hacer nada sola, no quiere ir al baño sola, todo el tiempo está pegada a mí y eso ya causa un conflicto, no solo porque, bueno, eres su mamá, pero pues también necesitas un espacio sola, ¿no? Entonces, Claro. ya eso se vuelve y ya hay un choque en la relación, ¿no? Que aquí siempre hay que ver, cuando hay ansiedad o cualquier situación a nivel emocional, hay que ver qué pasa en la relación con los papás y el niño. O sea, El problema ¿qué no ha es el cambiado, no? Claro. Sí. porque llegan conmigo y me dicen, Gladys, ¿me lo arreglas? Como si sí, fuera claro. una máquina, Claro. un robot. O también llegan papás que dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Con una culpa terrible. Y no se trata de culpables, se trata de qué está pasando, cómo podemos trabajar en conjunto, ver qué está pasando en esa relación, ¿no? Oye, Gladys, y por ejemplo, bueno, sí, de pronto la ansiedad o los temores y los miedos en los niños pueden ser como también parte de su desarrollo, ¿no? O sea, de pronto hay miedos que son, no sé si decirlo, esperados, o sea, hay miedos que son como propios de la edad, conforme van creciendo y están expuestos a estímulos, etcétera, que les puede dar miedo, que si el monstruo, que si vi el fantasma o una película, etcétera. ¿Y cuál sería, o sea, como la diferencia o cómo sabemos, o sea, si ese es un miedo esperado o de pronto el miedo al COVID, o sea, les debemos decir a los niños, o sea, como porque además hablamos mucho de eso en casa, si hay otro adulto en la casa, por ejemplo, estamos todo el tiempo que si hoy murieron no sé cuántos y que los contagios y que ahorita encontramos otros mil formas de contagiarte y estamos como, salimos con el cubrebocas, con los lentes, etcétera, y ellos todos lo están viendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo? O sea, digo, ¿cuáles serían como los miedos esperados y cómo saber si es el miedo esperado o propio de la edad o el miedo a COVID o cómo les podemos hablar nosotros sobre lo que está pasando y el confinamiento? Hechos, porque realmente nosotros ya estamos trabajando, o sea, ya estamos saliendo, ¿no? Pero los niños se están quedando todavía en la casa. Sí. Y cómo manejarle esa parte que no les genere ansiedad o que a lo mejor minimice el impacto, ¿no? Que les pudiera generar esta situación. Ok, bueno, primero, hay miedos esperados que están dentro de la etapa del desarrollo. Generalmente, pues entre los 3, 4, 5, a veces hasta los 6, hay mucho más el miedo a la oscuridad, a no quedarse solo. Sin embargo, esto puede prevalecer hasta el día de hoy, ¿no? Ya adultos, ¿no? Entonces, esto es algo muy normal. Lo importante es que no sea un miedo irracional. O sea, que ya no se convierta en algo que ya el niño no puede hacer su vida. Por ejemplo, ya no me puedo separar de mi mamá, ya no puedo ni siquiera ir al baño, ya no confío en mí. Entonces hay que empezar a darles herramientas. Entonces hay cosas que puede pasar, ¿no? Que si la sombra, que si que hay miedos abajo, hay monstruos abajo de mi cama, o si la bruja, ¿no? Ahora que va a venir como esta parte de Hanal Pishan y todo esto, es algo muy normal, ¿no? Y hay niños que les gustan más las cosas de miedo y hay otros que no. Porque aparte cada niño es diferente, ¿no? Sí. Entonces, y hay quienes les gustan las cosas de miedo, pero se mueren de miedo. Así Ajá, sí. Yo soy una de esas. También conozco niños así, igual conozco. años. Entonces, esto es una parte, lo de los miedos. Hay miedos esperados que generalmente esto pasa o que tienen etapas de muchas pesadillas. Esto es muy normal. Ahora, cuando llega la parte del COVID, como bien dijiste, es la parte de la sobreinformación. Hay que informarlo, sí. O sea, no se vale que la cuerda en los extremos donde no digo nada y nos estamos encerrados porque hay unas clasecitas y unas super vacaciones muy largas y empezamos con eso y luego nos vamos complicando. Entonces, luego cuando le decimos al niño, oye, recuerda que no hay que mentir, ¿ah? Y nosotros estamos diciendo tremenda mentirota, ¿no? Esa es una. Claro. Y también no darle la información, pero que el niño puede escuchar detrás de una puerta, cuando estás hablando por teléfono, le puede generar también esta ansiedad. Ahora, si yo me voy del otro lado, donde yo le hablo y le cuento toda la telenovela que hay afuera, semáforo en rojo, cuántos muertos, ahí está la ambulancia, nadie puede salir, desinfecten todo, o sea, también. Yo creo que, ¿cómo se le da la noticia? O sea, por ejemplo, en internet hubieron como dibujos o cuentos que hablaba de esto, ¿no? Que te decía, yo soy el coronavirus y esto pasa. Okay. Y a mí me encanta que ellos puedan, si no les gusta decir ese nombre, que cambien el nombre, ¿no? Con una de las niñas con las que trabajé que ya no podía, le cambió a tontovirus. Entonces, ya le daba otro sentido y el cambiarle el nombre, ella se sentía como
con el poder o con el poder Claro. manejarlo, el control, y dijo, es tonto virus, ¿no? Entonces ya no le podía afectar. Entonces, esa es una, como mostrarle qué síntomas puede llegar a tener uno, cómo se debe sentir, que la gente está buscando, que esto ha pasado en otros momentos y que siempre se ha salido de esto, que mientras tenemos que estar en casita y que lo que nos queda, o sea, evitar hablarle que el virus es malo. El virus no es malo, el virus es un virus, ¿no? Cuando le ponemos como este efecto de malicia, como si fuera algo malo, Claro. que nos quiere comer o atacar, Sí. oye, a mí también me da miedo. Claro. Entonces, Cuando le hablarle de una manera, pues, no es hermoso, que está divino el virus, ¿no? De hecho, te lo ponen como verde con medio pinchitos y así. Sí. Y bueno, pues sí, le podemos poner así, pero no darle un significado de algo negativo o malévolo, porque entonces ya estuvo, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer es preguntar que cómo se siente con lo que yo le dije, hablar de lo que yo siento, de las emociones y qué quiere hacer. ¿Cómo se siente con esto? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué soluciones cree que puede tener con ese miedo o ese enojo? Porque muchos dicen, es que estoy muy enojado porque yo ya quiero salir o estoy triste. ¿Qué quieres hacer? Y encontrar una solución en conjunto. Y la otra parte es que cuando hay ansiedad, o hablemos de cualquier emoción, ¿no? Cuando están tristes, enojados o lo que fuera, que tengo que decir que hay muchos que están muy felices, ¿verdad? Porque tienen a sus papás allá, aunque los papás no estén tan felices. Pero cuando hay esta emoción, ¿no? A lo mejor el enojo, la tristeza o lo que fuera, lo que podemos hacer es hablar de soluciones y de prevención. ¿Qué puedo hacer? Y cuando yo voy a aplicar, voy a salir, miren chicos, les voy a decir cuál es nuestro nuevo disfraz o a lo mejor nos va a dar calor, no nos va a gustar, pero por ahora lo tenemos que usar para cuidarnos, a cuidar a toda la familia. Y nos los ponemos, obviamente no les va a encantar, algunos sí, porque se sentirán muy maravillosos porque tienen sus caretas de Iron Man o de algo. Todo está también como el adulto lo maneje. Así Y es. también hablar, por ejemplo, me ha pasado que trabajo con los niños que sus papás son médicos. Entonces trabajan en toda la parte de Wow. COVID, entonces muy fuerte. Ellos presentaban muchas cuestiones de ansiedad. Entonces hicimos un protocolo por pasos y con dibujos. Cuando llegue papá o mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1, saludar desde lejos. 2, papá tiene que ir a sentar sus zapatos, bla, bla, bla. 3, desinfectar sus llaves. 4, se va a bañar. 5, entonces, y empiezan haciendo los pasos y eso le da estructura y le da mucha seguridad. Y listo. Entonces, es como los pasos que podríamos llevar a hacer. Me encanta eso, Gladys, me encanta porque yo siempre he pensado que a veces los papás o la familia o el entorno familiar se preocupa tanto por proteger a los niños para que no sufran y para esconder. Es como la muerte, ¿no? O sea, no les gusta hablar con los niños sobre la muerte, no saben cómo llegar a ellos. Y lo mismo es el COVID. Yo creo que aquí, para toda la gente que nos ve, es súper importante que de verdad que si tienen niños en casa, de verdad se sienten y hablen con ellos, hablen de que en la vida siempre hay cambios y de que hay que fluir y de que hay que saber ir en esos cambios, no huir de ellos, no, pues el miedo te paraliza o te hace atacar o te hace, bueno, hay maneras diferentes de llevarlo, ¿no? Y siempre dialogar con ellos, como tú dices, me encanta esos pasitos que acabas de decir, a los niños les da tanta tranquilidad porque ya saben cómo actuar ante una situación. Así es. Y entonces, pero ahí también los papás necesitarían, ¿no? Tener ese trabajo interior de informarse, de dialogar entre ellos y de establecer estas reglas o estas normas para ellos. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando ellos, generalmente llega el papá y dicen, no, 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 no. Y el niño se asusta, o sea, pero no entiende, ¿por qué no puedo llegar a mi mamá, a mi papá? Y el grito de la mamá o el grito del papá o de la abuelita te exalta y te asusta y lo ves como algo negativo, pero no entiendes. Entonces crea una confusión tan grande que es mejor decir, bueno, esto es lo que yo te voy a anticipar, esto es lo que puede suceder. Papá va a empezar a trabajar en tal lugar. ¿Qué te parece si vamos haciendo entre todos unos pasos que nos pueden ayudar? Y hay algo que se me olvidó decir, que esto es al inicio de hablar antes del tema de coronavirus. Primero hay que preguntarles qué saben del coronavirus, si han escuchado. Claro. Porque a lo mejor ya lo escucharon y queremos saber qué es lo que saben para no darle ni más información ni darle menos. Exacto. Y creo que esto que dices, Gladys, es súper importante porque
hay que recordar también, y creo que para los que nos ven, que sí es bien importante el hablarlo con los hijos. Y el hablarlo tal cual, de acuerdo obviamente a la etapa en el desarrollo en el que está, porque va a ser diferente para un niño de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, el hablarlo. Y ahorita que tú mencionabas esto, de repente sí me hace pensar también que el mismo adulto, el papá, la mamá o el abuelito, quien esté en el entorno, también tiene que mirar un poquito cómo está ante el tema, porque toda esta ansiedad Sí. que el adulto pueda tener, todo este estrés se lo va a reflejar al niño. Y ahorita estaba recordando cuando, no me acuerdo, no sé si fue en un programa, no me acuerdo en qué, donde eh, estaba esta situación donde agarraban al niño porque se le acercaba el perro y el papá lo alzaba rápidamente. Y ahorita me recordó esta situación donde a lo mejor llega el papá de la calle, porque fue, independientemente si trabaja en el sistema de salud donde está el virus, ¿no? A lo mejor fue al súper y entonces hasta el súper lo van a ver como algo malo, algo negativo, si de repente se me fue, porque se me puede olvidar. O sea, se me puede olvidar a veces. Yo he visto que de repente, bueno, me ha pasado a mí, me bajo de mi coche y digo, mi cubrebocas, y me regreso al coche, ¿no? Ajá. Entonces son cosas que nos van a suceder, que de repente se nos puede olvidar, no sé, a lo mejor quitarme los zapatos en la puerta o algo de todos estos protocolos que no solo el niño debe tener, hasta el adulto Hasta ya el adulto. tiene para llegar a casa o etcétera. Y depende mucho de nosotros cómo lo tomemos. Si de repente estoy así de que me pongo muy ansioso, muy ansiosa y llega, no sé, mi esposa y veo que hace esto y la regaño y me sobresalto por la situación, si están los niños, yo creo que de repente vamos a escuchar niños regañándonos de manera ansiosa. Sí, definitivamente. Y como bien dicen, no lo hablamos, subestimamos la capacidad del niño. Ujú. El niño tiene toda, obviamente no le voy a contar todo con lujo y detalle, Así es, que claro. todavía no lo puede asimilar, pero nos Claro. sorprendería en la capacidad de reflexión, pensamiento crítico, divergente y todo lo que puede hacer un niño. Que nosotros, bueno, a mí me dicen de repente cosas que yo digo, ¡ay, qué profundo! ¿no? Es cierto, sí. Ay, me dolió, hasta a mí me dolió. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué estudiaste? ¿No? Claro, Entonces, sí. a veces subestimamos, como bien dice Lizzy, ¿no? A veces no hablamos del duelo, que es algo que... Pero el duelo está alrededor de ellos. Ven cómo muere de repente una mariposita o alguien a su alrededor murió y le tenemos miedo, ¿no? Yo a veces aconsejo tener de repente cuentos por allá que hablen del duelo y no es algo que sea prohibido, al contrario, cuando llegue... De hecho, debería de ser una materia de primaria, de verdad. Yo siempre Pero, he oye, pensado... pero ¿sabes qué? Pero empezando por los papás, ¿no? Claro. O sea, realmente aquí, Claro. cuando yo te escucho, Gladys, Lizzy, yo digo, yo siento que como que la propuesta es devolver a los papás esa responsabilidad de, bueno, de revisar cómo estoy yo, cómo estos temas y cómo trabajaron estos temas mis papás conmigo, que a mí me pueden costar tanto trabajo. ¿Cómo puedo yo hablar con mis hijos? Porque esto definitivamente se tiene que hablar. O sea, no dejan de pasar las cosas porque no las hables. Al contrario, ¿no? Creo que hasta se pueden complicar más cuando no tocas el tema, ¿no? Oye, Gladys, yo quiero hacer una pregunta, porque bueno, ya pasaron alrededor de casi 6 meses de que empezó la pandemia, de cómo se ha ido dando, de que, bueno, hemos platicado, ¿no? La semana pasada platicamos acerca del duelo, cómo vemos en este momento, porque sobre todo ya más pasado el tiempo, cómo pues en las familias ha habido pérdidas y mucho abuelito de repente. Entonces, ¿cómo esto puede, digo, independientemente del que el niño conoce o ya se enfrenta al tema pues de la pérdida de algún familiar o del COVID, ¿cómo, o sea, qué desde tu experiencia, qué manifestaciones has escuchado, por ejemplo, que te digan o que tú hayas oído o visto
con algún niño, ¿no? Yo en lo personal, de repente, en alguien de, no sé, 11, 10 años, he escuchado que sí, como ya más grandecitos pueden manifestar el, ay, no hablen de eso, no me gusta ese tema, oye, te vas a morir, oye, y preguntándolo, y se va a morir tal persona, y entonces te das cuenta que ya no es algo común el tema como lo está manejando. ¿Qué otras cosas tú has observado en niños de cualquier edad? Pues bueno, hablando del duelo y no duelo, los sonidos es como los ruidos, es lo como ahora, como no han salido muchos, no digo que todos, muchos, Claro. se dan cuenta que cuando de repente salen a la calle, se suben a un coche, los ruidos, para ellos es como, ¿qué es eso? Sí. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, me ha tocado con un niñito, se sube a su coche primero y dice, ¿qué? ¿Me voy a caer? ¿Por qué avanza esto? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Porque hay cosas que han dejado de ver, de llevar a cabo. Y lo mismo con la parte del duelo, ¿no? Han escuchado. A mí me pasa que una de mis niñas, ya más grandes, no le gustaba la mamá, ¿no? Me decía, Gladys, es que le digo que el papá de su amiguita falleció del COVID o no se lo digo. Pues le dije, bueno, ¿tú crees que se lo tienes que decir primero o no se lo tienes que decir? No, o sea, no es algo que le pueda afectar. Y la mamá ya estaba. Claro. No, seguramente va a pensar que es lo peor, no va a dejar salir a su papá a trabajar y terrible. Pero le digo que fue de COVID o le invento de que fue de tal cosa. Y le dije, bueno, lo puedes decir, o sea, vamos a decírselo, díselo. La niña dijo, ok, pues qué triste por mi amiga. Fin de la historia. ¿No? Así o sea, no es, había así más. es. Pero tenemos tantos miedos los adultos que se los pasamos a los niños, ¿no? ¿Y qué otra cosa he visto? Mucho miedo, por ejemplo, a que si respiro fuera de mi casa me pasa algo, o quiero jugar con otros, no sé, qué pasa que estoy saliendo, hay niños que de repente salen al parque donde no hay otros niños, van a jugar y sienten que no se divierten, no lo disfrutan porque están todo el tiempo obsesionados ya porque los papás están, te limpio, te no sé qué, dale, y que definitivamente queremos cuidarlos, pero a veces hay cosas que son inevitables y que a mí me tocó unos papás que lo cuidaron tanto a su familia que ni siquiera saben cómo se contagiaron. Claro, claro. Así Entonces, ¿no? A veces hacemos cosas donde, pues, queremos una cosa, no queremos evitar que pase esto y nos Y termina nos pasando. termina pasando o sea, y terminamos transmitiendo esos patrones, esas conductas. Pero la verdad que para toda la gente que nos ve, Gladys, y o sea, digo, cariñosamente lo digo, yo creo que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Y a lo mejor un papá que a lo mejor nos pudiera estar viendo, pues no sientas culpa ni remordimiento, nada más que interioriza esta información y tú autoindágate, a ver cómo estás haciendo esta parte, ¿no? Porque si descubres que tu hijo o que tu hija estás teniendo algunos síntomas de ansiedad, pues nada más tú cuestiónate qué pudiera ser diferente para que él pudiera estar más tranquilo, a lo mejor yo hacer algo de yoga, de meditación, no lo sé, como que ir pensando en alternativas, porque de manera súper breve les voy a compartir algo personal. Mi mamá le tiene terror a la muerte, así terror. Ella es una persona que no puede manejar este tema de la muerte y yo me acabé dedicando a eso. O sea, y yo no le tengo cero miedo a la muerte. O sea, yo siempre digo, si yo me acuesto a dormir hoy y ya no amanezco, estoy en paz, estoy tranquila, o sea, no lo sé. Entonces, pero al final uno le da lo mejor a los hijos y los hijos van a tener que hacer su trabajo para crecer, para despertar. Entonces, realmente sí, yo nada más quería hacer este comentario para los papás que a lo mejor están viendo que sus hijos están en eso y no quiero que estén con eso de que, ay, ya me siento mal, culpable, no lo sé, ¿no? O sea, nada más que sea una manera de autoindagar para poder ver qué se puede hacer, ¿no? Buscar alternativas. Porque, Perdón. porque yo creo que además uno no piensa que como lo está diciendo o como lo está manifestando, le puede afectar al que está a lo mejor viendo sus caricaturas, ¿no? Y a lo mejor estoy en mi Facebook y, ay, mira qué horrible, hay 180 contagiados, 30 muertos, ay, qué horrible.
y a lo mejor el niño está sentado viendo caricaturas, está Y lo de está oyendo. alguna manera distraído. Y sí, yo creo que como dicen, o sea, los papás finalmente hacen lo mejor posible. Lo interesante aquí o la oportunidad, y creo que Gladys nos ha, pues, de verdad, super iluminado un montón, es que ellos puedan observar a sus hijos y entonces ya puedan hacer algo diferente. Sí. O sea, lo importante es tener la información. Ujú. Al ser humano le da miedo tener la información porque, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué puede pasar? Y no, y al fin y al cabo la culpa no nos sirve, nos llena de más ansiedad y más culpa. Y esto nunca se acaba. Es un círculo vicioso. Entonces, en la culpa, pues hay que tener un poquito más de autocompasión, ¿no? De decir, bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo creo que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Y si nos damos cuenta, porque el chiste está en ser más conscientes de lo que digo, de lo que hago, de cómo mis acciones repercuten en la conducta y en las emociones de mis hijos y en la de las personas y también en la mía, ¿no? Entonces, es estar más conscientes, darnos cuenta y a partir de esto ya tenemos la información y podemos ir buscando soluciones en lugar de decirnos, no, yo qué hice. O irnos por el otro lado y decir, no, estos psicólogos, ¿qué me están diciendo? Nada que ver, ¿no? Oye, y además porque yo creo que el tema COVID trae detrás mucha carga de culpa en muchos aspectos, ¿no? Que si quien te contagió, si contagiaste a alguien, si te da y contagié a mi hijo, y por qué, y me aíslo y los aíslo a todos. Entonces, y también, bueno, en el tema de que, bueno, para los que ven el programa, regrésenle un poquito y van a escuchar lo que les dijo Lizzy, porque sí es real, o sea, finalmente no podemos quedarnos con la culpa, ¿no? Y sí hay que mirar más bien en cómo poder, pues, tener estrategias o soluciones a estas situaciones, ¿no? Que están viviendo los papás. Y ahorita, bueno, en un momento más le vamos a pedir a Gladys que nos dé algunos tips para ellos, ¿no? Pero yo te quería preguntar igual algo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con estos niños que de repente ya empiezan como... Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces siento que los papás no saben qué hacer cuando el niño ya está manifestando estos, a lo mejor algún comportamiento, o a lo mejor ya lo está expresando, ¿no? Empieza a expresar y como dijimos al principio del programa, a veces el niño toma las palabras de los papás, ¿no? O del adulto que ve por allá. ¿Qué pasa con esto, Gladys? Okay. Como dije, creo que es una de las palabras que más me gustan de unos años para acá, que es ser más consciente, ¿no? El estar en el aquí, en el ahora, y que es muy difícil. Muy difícil. Yo antes decía, soy fan del estrés, me encanta. Y ahora digo, no, ya no soy fan. Ya vi que era lo que me hacía en mí, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, hay que darnos más cuenta de lo que sentimos y no negar. Ahora hablo de la ansiedad como mi amiga. No tiene por qué ser nuestra enemiga, es parte de nosotros. Eso también es bueno, nos ayuda, nos cuida de cosas. Es como ese foquito rojito que nos está diciendo, oye, fíjate por dónde vas, oye, vamos a tener más cuidado, oye, esto ya lo has experimentado, huye, corre, haz esto, o tranquila, todo va a estar bien, ¿no? O sea, hay que hacernos amigas, no hay que enojarnos con ellos, ni decir, no, adiós, bueno, bye. Y con los niños, y también con los adultos, ¿no? Voy a decir así algunas cositas muy puntuales que hay que hacer. Hay que hacernos más conscientes. Entonces, cuando nuestros niños nos empiecen a manifestar con conductas o de manera verbal nos empiecen a decir, es muy importante que siempre les digamos qué es lo que sienten. O sea, describo la acción. Esto es una técnica de flexibilidad emocional que sirve muchísimo en todas las edades. Yo describo lo que pasa. Por ejemplo, noto que te está costando trabajo respirar. Obviamente, si está en medio de una crisis terrible, no le voy a decir nada. Espero que se calme. Claro. Pero después, ante alguna conducta en específico, yo le puedo decir, oye, noto que te pasó esto y esto, y describo sin poner adjetivos calificativos ni hablar de emociones. Y hago 2 preguntas, ¿qué pasa y qué sientes? No digo, ¿por qué te sientes así? O ¿por qué haces eso? Porque entonces entramos, los canales de comunicación, pues según como decimos, qué palabras decimos, tienen una repercusión en nuestra conducta, ¿no? Y en nuestras emociones. Entonces yo digo, ¿por qué? Estoy cuestionando.
canales de comunicación cerrados. Si yo digo, ¿qué te pasa? Estoy juzgando. ¿Qué te pasa? Como si tuvieras algo malo. Entonces tengo que cuidar el qué pasa, qué sientes. Y que dirían, ay, Gladys, qué exagerada, a mí me lo dijeron, no me pasa nada. Claro, a lo mejor no nos pasó nada, no lo sentíamos así, qué maravilloso, pero esta es una forma diferente de hacerla y verán que los canales de comunicación se abren maravillosamente. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Y de ahí que el niño diga, pues siento tal cosa, tal cosa. Ok. A veces el niño no sabe lo que siente. Por eso en casa siempre recomiendo que tengan o peluchitos, que a mí me gusta más la cuestión donde puedan tocar y puedan ver un muñequito del enojo, un muñequito de la tristeza, una muñequita, ¿ok? O una cartulina, un póster donde tengan las caritas y ellos puedan llegar y decir si es que están muy chiquitos y todavía no saben lo que qué emociones, ¿no? Pero bueno, que te puedan decir qué pasa, qué sientes. Y lo primero que tiene que hacer el adulto es validar. Entiendo que te sientas así. Y evitar el pero. Ok. Es como juez bailando por un sueño, ¿no? Que tú calificas, bailaste re chulo, te hice una pirueta hermosa y de repente, pero ahí va el gol. Así es. Hay que decir, bueno, entiendo que te sientas así triste, yo también me sentiría así. ¿Qué te parece si encontramos ahora una solución? O evitar el, pero a mí me sigue costando. O sin embargo, ¿no? Hay que ir directo, quitar el pero de la oración y completarla, ¿no? Y ayudarlo a encontrar soluciones y también preguntarles dónde lo sienten, en qué parte de su cuerpo. Ok, importante. Porque entonces estamos siendo más conscientes de qué color es, cómo se siente, tiene pinchos, no tiene pinchos. No, aquí lo siento aquí como si me estuvieran apretando, claro. Ok, ¿qué crees que podríamos hacer para que esto que sientes acá en tu pecho pudiera quitarse o que bajara? Y también ayuda muchísimo que creo que esto ya es parte también de los tips, pero medir. Yo utilizo mucho crear un emocionómetro, un termómetro, donde 100 es como el nivel más alto y 0 es nada. Y ponemos 100, 90, 80, 70, y así. Y que ellos vayan midiendo cómo está la ansiedad, cómo está el pensamiento, cómo está esta conducta. Y que la idea es que ellos sepan que de repente puede bajar, de repente puede subir muchísimo y de repente se puede volver a bajar y más. Que esto es normal. No sé si dije, si solucioné. Esto está súper bien, Gladys, porque yo creo que los que nos están viendo de repente están esperando, ¿no? Como estas recomendaciones y que además yo te escuchaba y decía, bueno, esto es algo que los papás pueden hacer en su casa. Que los papás pueden hacer en compañía de los niños y yo decía, wow, o sea, esto yo creo que es bien importante que tomen nota, que lo bueno de tener los programas aquí en las redes es que los pueden regresar, ya no hay el pretexto de que, ay, mira, oye eso, mira, dieron este tips. Y yo creo que más, y yo te quiero preguntar algo, a ver si esto funciona, porque con el adulto de repente funciona, pero yo no sé si con los niños las técnicas de relajación para el manejo de la ansiedad pueden funcionar. Porque yo te lo digo como adulto, pero a veces yo como adulto me distraigo, me aporreo, no quiero. Y en un niño de repente yo pienso, ¿será que se pueda? Sí se puede. Ok, ¿existen? ¿Cuáles hay? Cuéntanos, platícanos de esta parte. Bueno, sí hay. Tenemos que saber que hay diferentes canales de aprendizaje. Y hay niños, y así como seres humanos, donde son más auditivos, son más kinestésicos, ¿ok? Entonces hay que tomar siempre en cuenta más o menos cuál es el canal de aprendizaje de mi hijo, qué lo puede calmar más. Hay personas que cuando están muy ansiosas, enojadas o tristes, o muy emocionadas, no los calma un abrazo, pero hay personas que sí. Okay. Hay personas que solo tengo que empezar, es más auditivo, entonces yo lo único que tengo que hacer es hablar cetáceo como Nemo, ¿no? Aquí estoy, ¿ok? Pero las meditaciones, yo creo que es algo que funciona. Todo esto son herramientas que el niño a lo mejor diremos, esto no me funciona. Y me ha tocado niños que dicen, no, eso no me funciona, Gladys. Y que yo le he dicho. O sea, yo a nivel personal yo le he dicho, antes decía, no me funciona eso, ¿qué voy a respirar ni qué nada? Y yo practico mindfulness desde hace muchos años. Y me ha funcionado y siempre lo promuevo, no porque... psicóloga, ¿no? Sino porque yo lo llevo a cabo.
Entonces, lo más padre es que sí funciona. Hay que saber de qué manera y de qué formas. Hay muchos libros que pueden ayudar a los papás a manejar o llevar a cabo el mindfulness, que te dice que puede ser a la hora, no tiene que ser ante un ataque de ansiedad o una situación de ansiedad, puede ser mindfulness mientras como. Oigan, ¿y cómo? Y a ver, ¿a qué sabe el arrocito? A ver, ay, mamá, creo que se te pasó un poquito la sal. Papá, oye, ¿cómo lo sientes, no? O mindfulness a la hora de bañarnos. ¿Quién se está bañando y está pensando en el shampoo? Qué rico huele. ¿Quién se baña y está pensando en eso? Bueno, hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo, ¿no? Eso es mindfulness, esto es atención plena, estar en el aquí y en el ahora. Esa es una forma. Otra es, bueno, también podemos ir caminando y a la hora de caminar, qué bonito está ¿cómo ven el cielo? ¿De qué color es el cielo? Oye, ¿vieron alguna forma? Eso es mindfulness, esto es un tipo de meditación también, no solo es el, o sea, no tiene que ver solo con eso. Y que también si yo siento un niño 20 minutos a hacer mindfulness, pues a lo mejor se va a desesperar porque él necesita, o sea, sobre todo entre los 8 y 9 años, antes de esas edades, el niño necesita movimiento para regularse. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un niño que se pase mucho tiempo sentado, acostado, meditando, y quieres que se regule, pero él necesita el movimiento para regularse? Entonces, hay periodos muy cortos de respiraciones, fantasías guiadas también, donde dice, vamos a ir ahora a un lago y en ese lago vamos no sé qué, bla, bla. Eso también nos puede ayudar muchísimo. El llegar y fijar nuestra atención en un objeto, el también, el a veces no hablar, pero la parte del contacto físico, kinestésico, el apretar cosas, el estrujar, eso es uno de los tips que creo que puedo adelantar, pero luego lo explico más a fondo. Es un espacio de la calma en la casa. Los tipos de respiraciones, hay millones de tipos de respiraciones, desde inhalo y que aparte nosotros inhalamos, pensamos que es con el pecho, no es con el pecho, ¿no? Yo siempre les digo con la pancita. Inhalamos y hay desde que huele una flor y soplo mi vela, aunque ahora está prohibido por el coronavirus, ¿verdad? Pero... perdón, Gladys, si quieres ya puedes hablarnos de los tips, ¿eh? Claro. O sea, Sí. de repente el programa pasa rápido. Se va volando, Así claro. es. Se va volando. Entonces, si quieres, digo, yo sé que alguno de los que ya has dado son tips, pero ¿qué más nos puedes ya decir de entrada? Hay un cuento muy bueno para las respiraciones, como para cerrar esta parte de las meditaciones y respiraciones, que se llama Respira. Es un poco largo, si lo ven, es un libro muy largo porque te dan muchos tipos de respiraciones, donde también intervienen muchas posturas. Es un cuento muy bonito. Igual hay uno que a mí me fascina y que lo recomiendo, que es hermoso y aparte es mexicano, que se llama El regalo del elefante. Es tan bonito, es un capítulo, es un cuento muy largo, pero es un capítulo a la semana. Ya cada quien lo adecuará cada 2 días o cada 3 días, porque tiene el capítulo y abajo tiene un ejercicio, para que cuando lo cuentes con tus hijos, todos hagan el ejercicio, como, ¿alguna vez te has sentido que tu corazón, así como la niña cuando vio el elefante, se sentía que su corazón latía bien? Y hace mucho de estar consciente. Y cuando el niño nota que los demás también lo sienten, dicen, ¡wow! Porque el niño piensa que el adulto solo siente enojo, porque se enoja mucho, o que siente alegría, no sabe que siente miedo, millones de veces más, ¿no? Entonces, esta es una, la parte de meditación, mindfulness, atención plena. 2, el emocionómetro o el termómetro. Las caritas es algo muy importante para medir. Practicar ejercicios de conciencia emocional o corporal, mucho aparte de qué siento en mi cuerpo, dónde lo siento, cómo es. Otra de las cosas que me encanta es el espacio de la calma, que lo dije, o el lugar seguro también. Hay una corriente que a mí me gusta, que ahorita está muy en boom, se llama disciplina, no la parte positiva, que tiene lo mismo que ver con disciplina positiva, pero es disciplina consciente. Es una belleza. Yo últimamente he estado leyendo mucho sobre esto y es algo muy padre, porque tiene un espacio de la calma al cual yo le llamo, pero ellos tienen un espacio seguro, entonces donde tienen una rutina muy específica. Pero aquí se trata de que en el espacio de la calma no solo sea para el niño, sea construido por todos los de la casa, hay una caja y poner objetos que los calmen a todos.
Podemos meter peluches, cuentos, mandalas, colores, squishies, spinners, en Play-Doh. Hay quienes no les gusta mucho el slime, ¿verdad? Pero este tipo de objetos que a cada quien les sirva. Y poner en la pared algunas imágenes de qué se puede hacer. No sé, una carita de respiración, una carita en donde diga, no quiero hablar con nadie. Ese espacio puede tener almohadas para que sea un espacio cómodo. E ir entre todos viendo cómo se utiliza. Ojo, a este espacio a nadie se le obliga a ir. Hay veces donde no necesito ir al espacio de la calma, necesito ir a mi cuarto, o necesito ir a gritar y pegarle la almohada, y no quiero que nadie me vea porque es un espacio como en la sala. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Otra cosa que podemos hacer muchísimo es, pues, hablar de emociones. No estamos acostumbrados a hablar de las emociones, ¿no? Y no es, obviamente lo vuelvo a decir, no es hablar de tu telenovela o ser súper dramático, pero también pensamos que está mal sentir enojo, que está mal sentir miedo. Entonces, justamente antes de entrar acá al programa, tenía una cita donde la niña me decía, no, Gladys, es que está mal enojarse, el enojo es malísimo, es una emoción mala. Y le dije, ¿y cómo? ¿Y cuáles son las buenas? Pues solo la alegría y la calma y la sorpresa. Ah, oye, y empezamos a hablar de qué es lo positivo de enojarnos. Y decía, bueno, pues cuando me enojo digo lo que siento, y cuando alguien me molesta, no me gusta, pues lo digo. Ah, claro. Y cuando el miedo, bueno, pues con el miedo es cuando ya lo superé, me siento muy valiente. Me siento fuerte. Ah, padrísimo. Y empezamos a ver que no hay ni emociones buenas ni malas, simplemente son emociones. Así es. ¿No? Y crear estos realmente momentos para leer juntos, de ver películas también y enfocarnos, de pasar también tiempo en familia, jugar. Esa es una muy buena forma de canalizar lo que sentimos, el jugar y jugar lo que nuestros hijos nos dicen. Lo que pasa es que el adulto le va a tener el control de todo, porque con nosotros tuvieron el control de todo. Y ahora creo que es importante que les demos el control en momentos muy específicos. En el juego, en momentos de comida, a la hora de vestirse, a la hora de hacer su rutina, porque la rutina es una cosa que puede ayudarnos para prevenir la ansiedad. Si yo sé que va, yo puedo sentirme tranquilo o tranquila de que paso 1, paso 2, paso 3, y siendo una rutina flexible. Oye, Gladys, hablando de estos tips, ahorita que ya muchos de los niños de kinder se están conectando a las clases online, o sea, ¿qué sería como que el mejor consejo que le puedes dar a los papás para acompañar esta parte de los niños? Claro, a mí me llama mucho la atención de que se avecina todo este movimiento y no sé si los papitos estemos listos, ¿no? Para eso. Ok. ¿Qué podemos hacer? Wow. Pues uno, evitar decir, ay, qué terrible, ya estoy cansada, ya estoy exhausta. Ojo, se vale expresar que ya estoy enojada, dame chance, me voy a apartar en este momento. Antes de ser reactivos y que el piloto automático se active y nuestro boiler explote, antes de que esto pase, pues alejarme, ¿no? 2, poner las rutinas con dibujos, sobre todo los más chiquititos, pero hasta para los más grandes poner rutinas con algunos dibujos y palabras, donde nos diga qué es lo que va a pasar desde la materia y después de la clase, qué es lo que va a suceder o antes de la clase. Es muy importante que evitemos aparatos electrónicos antes de la clase y después de la clase. Okay. O nada de la tele, ni de la tablet, ni el videojuego. Ay, pero pobrecito, se quiere distraer o yo quiero respirar, sí, pero déjenlo jugar. Déjenlo que salga al patio, que vaya a cambiarse, a lavarse la cara. Necesita moverse, no necesita otra vez enchufarse. Claro. Ah, ok. ¿Ok? Claro. Porque el cerebro está cansado y antes de entrar, el cerebro está despertando y tiene toda la energía y yo me voy a gastar esa energía en algo que a lo mejor no me va a ayudar o me lo va a sobreestimular o me lo va a enganchar en el videojuego, va a decir, en la clase yo no quiero atender porque yo solo quiero jugar el videojuego. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es 1. 2, las sillas en donde están los espacios, es muy importante, los pies tienen que llegar al suelo. Tienen que llegar para que haya un equilibrio. Por eso hay sillas que tienen como en las patitas una varita que supuestamente sirve para poner, no sé, a mí me pasa que yo no llego a las sillas al suelo, yo soy chaparrita. Entonces, me pasa cuando vas a una periquera, que es una silla alta,
Tiene que tener, porque si tus pies están volando, es como tu cuerpo necesita regularse. Entonces poner, si no tienes una silla donde tienes esa varita o no llegan los pies, compren una banquita, pongan una olla, no lo sé, para que evitemos que los pies estén cruzados, que mala postura, ¿ok? Y esto va a equilibrar todo nuestro sistema y nos va a ayudar a regularnos. Otra cosa es importante, dependiendo de la edad, hay momentos de periodos de atención. Entonces, a uno de preescolar de 3 años, yo no le puedo pedir que se quede sentado 10 minutos, ni siquiera a veces 10 minutos. Sobre todo cuando están iniciando un nuevo curso escolar donde no saben cuál es la rutina. Entonces, yo, maestro, yo, papá, tengo que ser flexible. Yo aconsejo que cada cierto tiempo tengan breaks de movimiento. En estos breaks de movimiento, lo que hace, como les dije, hasta los 9, 8 años, los niños necesitan moverse constantemente para regularse. Entonces, yo necesito que el niño pare la clase, o a veces no necesitamos parar, a veces tengo que decir. Simón dice que traigan como en las fiestas infantiles, el IFE de tu mamá, que vayan a correr por el IFE, ¿no? Simón dice que traigan la sartén, no lo sé. Y esto activa el sistemas, bueno, propioceptivo y muchas otras cosas más, donde hace que el niño se regule emocionalmente, porque si no luego vienen las explosiones de emociones y su cuerpo le pide. Otra cosa, evitar los juguetes alrededor, por favor. Que todo esté guardado, si está en su cuarto, pero que esté guardado o ordenado. Y si necesita de repente algo porque está ansioso o necesita moverse, pero no se puede mover constantemente, tener algunos juguetes que pueden ayudarle a regularse. Hay niños que pueden no estar viéndote, pero están tocando y necesitan esto para regularse. Entonces, esto lo podemos tener siempre dando las instrucciones de cómo se hace, para qué sirve ese juguete, para qué sí sirve. Y siempre al decir algo que no, tengo que decir algo que sí. Recuerda que esto no se puede jugar, lanzar, pero sí se puede apretar. O sí se puede, a veces hay niños que necesitan mordederas, ¿no? Ay, Gladys, pero ¿cómo si ya no son bebés? Hay personas que tienen son más sensibles en cuestiones de la boca. Bueno, pues saben mordederas, ¿no? Ok, Gladys. Oye, Gladys, pues mira, te súper agradecemos, la verdad, el que hayas estado aquí el día de hoy. La verdad es que la hora pasa volando y te queremos hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen antes de finalizar el programa. Y bueno, queremos saber, Gladys, cómo tú, Gladys Barrera, vives su mundo al 100, no como debe ser, o lo bonito, cómo tú lo vives. ¿Cómo yo lo vivo? Pues lo vivo en constante movimiento todo el tiempo. Lo vivo muy divertida, amando mi trabajo, disfrutando ser adulta, pero también niña. Wow, ahorita la pandemia me ha movido y me considero muy creativa y me ha hecho todavía más creativa. He descubierto muchas cosas de mí. He aprendido a estar en calma. Sobre todo al inicio de la pandemia, que no tenía tanto trabajo, y aprendí a estar en calma, a hacer cosas que no tenía tiempo de hacer. Aprendí a hacer galletas. Entonces, que siempre decía, no, ¿yo qué voy a hacer galletas? Siempre y se me quemaron, y aprendí a hacer cosas. Aprendí, como siempre lo digo, a rascarme el tuch, que no sabía rascarme el tuch. En mis tantos años de vida, porque no voy a decir mi edad, ¿verdad? No sabía rascarme el tuch, no sabía descansar. Entonces he descansado, he vivido mi mundo al 100 y no al 100 a veces, con altas y bajas, porque esto es como la montaña rusa, como intensamente el elefantito ese que de repente está así, luego así, disfrutando todo lo que siento. Oye, Gladys, pues muchísimas gracias por los tips que nos dejas el día de hoy aquí en el programa. Rápidamente, ¿dónde te podemos localizar? Yo sé que los que nos ven de repente tienen niños o tienen sobrinos o nietos. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Estás dando consulta presencial, en línea? ¿Cómo estás en este momento? Ok. Bueno, estoy en Facebook. Estoy como SIC Infantil Gladys Barrera, y en Instagram estoy como SIC Gladys Barrera. Allá de verdad que subo. Al inicio de la contingencia hacía muchos lives, ahora ya no tengo chance, pero subo muchos videos. No es por nada, subo muchos videos y son muy entretenidos porque
nos topamos a veces con nuestra realidad, en la cual es muy fuerte, y entonces a veces nos podemos reír, o al menos se van a reír un poco de mí. Pueden estar ahí hay mucha información. También, digo, ahora por la contingencia, no estoy dando presencial, realmente no estoy. ¿Por qué? Porque es muy complicado el uso del material, donde por más que yo desinfecte, el que el niño sepa que hay arena cinética o que hay ciertos materiales que no puede utilizar, pues no. Entonces, ni siquiera hay literatura que yo conozca o personas que lleven terapia online con niños, y pues esto es lo que me ha hecho ser más creativa. Y entonces todo lo estoy haciendo online y ha funcionado maravillosamente. Muy bien, Gladys. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me voy a despedir yo y luego ya mis compañeras se despiden, recordándoles cuáles son nuestras redes sociales del programa Viviendo tu Mundo al 100. Nos encuentran en Instagram como @viviendotumundoal, en el Facebook, en la fanpage de Viviendo tu Mundo al 100 como tal. Y recuerden que ya está nuestro número 1 de la revista, que es una expansión a este universo del programa de la revista Viviendo tu Mundo al 100. Ahí te la vamos a pasar por ahí a Gladys para que le eches un ojito. Y pues ya pronto vendrá un nuevo número de nuestra revista. Para los que nos ven, nos las pueden solicitar. Ahorita está de manera digital y se las podemos mandar nosotros directamente. Y bueno, les recuerdo mis redes sociales como psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de parejas. Acuérdense que yo me especializo mucho en parejas. Y bueno, yo me despido el día de hoy. Les agradezco el que nos hayan visto. Ya pueden compartir, etiquetar, hacer todo lo posible para llevar estos programas a más gente. Y ya no es pretexto la hora del estreno del programa. Lo pueden ver a cualquier hora. Y ya saben, si pueden, si tienen un niño, pues pueden comunicarse con Gladys para poder pues llevar un proceso terapéutico infantil que se están dando en línea en muchos casos y están funcionando. Me despido, soy el psicólogo Wilber Romero y bueno, recuerden que Viviendo tu Mundo al 100 no es vivir a la perfección, es vivir en plenitud. Isis. Muy bien, pues mira, Gladys, creo que yo voy a ser de esas mamás que repitan y repitan y repitan el programa, porque todos los tips y las estrategias que nos diste súper aplican con mi hijo, con los dos, realmente. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas, que le dedicas a la gente que nos ve. Y bueno, esperamos, les digo, hay otro tema por ahí que te voy a comprometer, que me gustaría que habláramos de videojuegos en la infancia. Bueno, eso ya es más adelante, espero poder tener la oportunidad de poder platiquemos al respecto. Muchas gracias a ti, un abrazo a Alicia, a Wilber, los extraño físicamente, me encantaría que lo pudiéramos grabar juntos nuevamente, yo creo que lo haremos, ¿no? Pronto. Les mando un abrazo, yo me despido, soy la psicóloga Isis Salas y me encuentras en Facebook como psicóloga Isis Salas y en Instagram y en Twitter y en todos lados como psicóloga Isis Salas. Estamos al pendiente y bueno, mi teléfono es 9992-4258-87 para cualquier consulta. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo me despido, soy Licia Tanatóloga y pues cualquier acompañamiento en tanatología en mis redes sociales, estoy como Licia Tanatóloga, tanto en Facebook como en Instagram, y mi teléfono es 9991-1257-94. Y pues gracias Isis, gracias Wilber, un abrazo. Gladys, de verdad sumaste un montón a mi vida y yo sé que quien vea este programa le va a encantar porque llegaste a enriquecer y a dar luz a muchas dudas. Te agradezco muchísimo tu tiempo y pues que te sigas iluminando para seguir guiando a los niños. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí.